bueno, el embajador Alberto Navarro, ustedes publicaron cuando se celebró el 60 aniversario de la Unión Europea, hace como 2 meses, ¿no? Fue en febrero, marzo. El 27 de marzo, El 25 de 27 de marzo, marzo. 25 de marzo. Ustedes, los embajadores, publicaron un documento para mí muy interesante porque yo mismo, aunque he seguido la Unión Europea desde su constitución, o poco después de su constitución, no había hecho un inventario, no había tenido un inventario tan importante de la función tan importante que ha cumplido esa unión de países, que primero fue un equilibrio en una etapa en que Estados Unidos era una potencia que dominaba absolutamente. No es que no lo siga haciendo, pero la Unión Europea fue un contrapeso. Pero, ¿qué es lo que, sintetícenos, lo que ha representado la Unión Europea en términos económicos, social y geopolíticos? Bueno, la Unión Europea nace después de la Segunda Guerra Mundial y el 9 de mayo, que es el día que celebramos, el Día de Europa, es el día en que se hizo una declaración, se llama la Declaración Schuman, de los ministros de Francia y Alemania, bueno, pues para relanzar la integración europea. Se firma un tratado en París en el año 51, el Tratado de la CECA, que es el que pone en común la producción de acero y carbón de Alemania y Francia, que son los dos instrumentos, digamos, para la guerra, para hacer cañones y tanques, y en el año 57, el 25 de marzo del 57, se firman los Tratados de Roma, que es lo que hemos celebrado ahora los 60 años, porque son los tratados fundacionales, con los que nacen las comunidades europeas. En su origen, 6 países, 3 grandes, Francia, Alemania e Italia, y 3 pequeños, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Pero ninguna decisión se puede tomar por 3, hacía falta siempre 4, sí, para que uno de los del Benelux estuviera presente. Fue un éxito desde su origen, las comunidades europeas. Yo debo reconocer, a mí me gusta más la palabra comunidad que la palabra unión, sí, porque aquí nadie quiere unificar nada, al contrario, la Unión Europea respeta y promueve la riqueza y la diversidad cultural de lenguas, de historias que tenemos los europeos. Y como decía Delors, la palabra comunidad es más bonita porque compartimos valores, es lo que nos une. Bueno, la Unión, las comunidades europeas, que se transforman ya más adelante con Maastricht en Unión Europea, nacen 6 países y ahora somos ya 28. Somos más de 500 millones de ciudadanos y la Unión Europea no tiene precedentes o nada comparable en la historia de la humanidad. Nunca un grupo de países de tantos países, ha llegado hoy 28 tan lejos. países. Hoy 28 países, somos ya la primera potencia económica y comercial del mundo. El PIB de la Unión Europea es superior al de Estados Unidos, en comercio también. Una cuarta parte del comercio mundial toca a la Unión Europea, son exportaciones o importaciones europeas. Y somos de lejos el mayor donante del mundo, más de la mitad de toda la ayuda al desarrollo. Al tercer mundo. Al sí. tercer mundo y más del 60% de la ayuda humanitaria. Y a la paz. Y a la paz. A la paz Se ha dicho algunas veces que la Unión Europea es un gigante económico y un enano político, o un gusano militar. La verdad es que eso lo estamos ahora intentando paliar, de ahí que la Unión Europea ahora tenga embajadores y estemos llevando a cabo una política exterior común y reforzando toda esa componente política. Yo creo que también en materia de defensa se están dando pasos enormes. En el último año hemos avanzado más en la Europa de la defensa que en los 59 años anteriores, porque el mensaje que está llegando desde Estados Unidos es que tenemos que asumir también las responsabilidades en materia de defensa, que Estados Unidos no va a seguir con ese paraguas, que es un paraguas nuclear, aunque hay 2 potencias nucleares en Europa, el Reino Unido y Francia. De ahí que la Unión Europea esté ahora también comprometida en avanzar en la Europa de la defensa y en la Europa política, y yo creo, como decía antes Juan, que en un mundo globalizado, lleno de incertidumbres con la nueva administración Trump, Europa es más necesaria que nunca, no solo dentro de Europa, sino fuera también, como un símbolo de paz y de solidaridad. Y la Unión Europea ha contribuido al estado de bienestar que se creó en Europa y que equilibró tanto esa sociedad, que ha estado un poco en cuestionamiento por la crisis económica, digamos, del neoliberalismo, que ha sacudido un poco y ha reducido en algunos lugares los beneficios sociales del estado de bienestar. Así es, yo creo, yo soy un convencido del modelo social europeo, me gusta, creo que esa red de sanidad universal, no tener que entrar con la visa en la boca o con una tarjeta de crédito o el cheque para entrar en un hospital, sino que se atiende a todo el mundo y después ya se ve si se pueden cobrar esas facturas o no. Esa red de protección social que hay en Europa es la que ha hecho que, bueno, que haya tanto movimiento migratorio, tanta gente que quiere venir a Europa, porque es posiblemente el espacio del mundo, muchos europeos no lo saben o no están convencidos de ellos, el espacio del mundo donde hay mayores y mejores derechos. Y de ahí que sea vital casi para los que vivimos dentro de Europa
seguir reforzando la Unión Europea y seguir haciendo avanzar este proyecto también. Bueno, tienen como desafío el problema del terrorismo y el problema de esas migraciones masivas. Las migraciones son todavía más comprensibles, el terrorismo menos entendible, pero son los problemas que alientan, por otro lado, por las posiciones ultranacionalistas y extremistas como la de los Le Pen. En los próximos años, ¿cómo gestionar esos dos problemas? Migración y terrorismo es el gran desafío de la Unión Europea, ¿verdad? Sin duda. Y esos problemas que también muchas veces la gente, yo creo que lo entiende, se enfrentan mejor juntos que por separado. Y esa es la lección que nos da Europa. Dividiéndose, dispersándose en la Unión Europea no garantía de que van a mejorar la situación. Al contrario, van a empeorar. Puede ser lo contrario, yo también creo eso. Y la migración hay que desmitificar muchos de los problemas que se asocian con ella. La migración es un fenómeno ampliamente positivo en general. Todos somos migrantes. La historia de la humanidad es una historia de migraciones continuas y no hay nadie en el mundo que tenga una sangre pura, en el sentido de que todos tenemos sangre africana, asiática, etcétera, a través de los años. La migración es positiva para los países que la reciben, muchos de ellos, porque trae sangre nueva. Los que migran son los que no se resignan a vivir en una sociedad descomposición, una sociedad más pobre. Bueno, los dominicanos enviamos más de 1,5 millones, cerca de 2 millones de dominicanos en los últimos 50 años y muchos de ellos están en la Unión Europea. En España, en Italia, en Francia, igual que hay también en Estados Unidos. Y República Dominicana es un buen ejemplo, como es un país de emigración, todavía hay más migrantes dominicanos fuera que inmigrantes aquí. Claro. Este año la Unión Europea va a financiar a través de UNFPA, de Naciones Unidas, la segunda encuesta de migrante. Es una encuesta que cuesta $1 millón de dólares, 1 millón de euros, y que ya financiamos la del año 2012, que ayudó a quitar esa cifra que tenían los dominicanos de 1 millón. Llegaban a hablar de 2 millones de haitianos y realmente la encuesta mostró que serían 485.000. Cerca de medio millón. 485.000. Vamos a ver la encuesta de este año. Ayer estuve en una reunión con el ministro Isidoro Santana y con todo el equipo que va a poner en marcha esa gran encuesta que moviliza a más de 200 organizaciones de la sociedad civil, iglesias, evangélicos, etcétera, porque las personas que entran en el BATEI no son los de migración, son las personas con los que tienen confianza para que podamos tener esa nueva foto de la situación de los migrantes aquí. No hay, lamentablemente, un estudio similar sobre los migrantes dominicanos en Europa o en Estados Unidos. Hay uno en España, muy bonito. En Estados Unidos hay registros y se ha establecido más de 1 millón de dominicanos recibieron residencia permanente en Estados Unidos. En España hay un estudio que es muy bonito que demuestra que la migración dominicana es sobre todo femenina. A España van a trabajar. En España llegamos a tener registro de 150.000, creo. Sí, o 200.000 dominicanos. Registros. Llegamos a 200.000 ya dominicanos. Lo que ocurre es que el dominicano en España, con residencia legal en España, a los 2 años tiene derecho a pedir la nacionalidad. En España hay muchísimo más racionalidad. A veces baja esa cifra porque simplemente ya han pasado a ser españoles. Y ya hay mucha dominicana y dominicanos que son españoles, que tienen ya el documento nacional de identidad, el pasaporte español, y viajan aquí. Yo lo veo cuando vengo en Air Europa o en Iberia, en los aviones, que hay muchos, y enseñan el pasaporte español, aunque uno escucha que son dominicanos y que llevan pocos años en España. Como digo, es un fenómeno complejo la migración, pero los países más fuertes del mundo, como Estados Unidos, como la propia Europa, España, somos países de mezcla. Eso no hay bueno, embajador, usted está terminando su periodo, yo creo que para agosto, por ahí que se nos va. Sí. No va a despintarse que lo invitemos, aunque sea en 1+1, a rendirnos cuenta aquí, antes de que se vaya por allá por julio, agosto, pero adelante la experiencia o el desafío más importante que ha tenido en el país en estos 4 años como representante de la Unión Europea. Bueno, aquí es muy polifacética y son muchos los ámbitos en los que la Unión Europea tiene que trabajar, básicamente, bueno, pues trabajando junto con los embajadores de los Estados miembros, de España, de Francia, de Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Italia, teniendo diálogo político con las autoridades, con el anterior canciller Andrés Navarro, con el actual Miguel Vargas o con el que conocí al llegar, Morales Troncoso, que lamentablemente ha fallecido ya. Pero posiblemente el reto mayor, y es obvio, fue a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre del año 2013,
una sentencia sin precedentes, porque lo que no se puede, yo se lo decía al presidente Medina pasado domingo, no se pueden quitar derechos retroactivamente. Eso lo sabemos cualquier estudiante de Derecho. Claro. Se pueden dar derechos Pero retroactivamente, no pero no y quitar. eso es universal. Y eso es universal. Un precepto universal. Eso creó en la que aquí comunidad violentamos, internacional sí. pues una sensación de incredulidad al principio y luego afortunadamente se puso en marcha un mecanismo y hay que se ha felicitar remediado y parcialmente, agradecer, en gran proporción, es, digamos, sí, pero queda una parte. La valentía de impulsar esa ley 160. Hubo varias versiones, posiblemente no salió la mejor de todas, pero bueno, salió la tercera versión. hemos tenido que trabajar con lo que sí, y hay que valorar también la valentía de ese proceso de regularización que ha permitido que decenas de miles, si no centenares de miles de personas ya tengan un documento para poder trabajar en mejores condiciones. Aunque la mayoría tiene el provisional, pero digo, algo ya tiene. Algo de... Y yo creo que eso ha demostrado que con diálogo, buena voluntad, se pueden resolver muchos problemas, y la Unión Europea está ahí, comprometida con República Dominicana y con Haití. Ahora tenemos un proyecto muy importante de 7 millones de euros para documentar haitianos y personas de descendencia haitiana, porque hay que reconocer que el problema de origen es la falta de documentos de identidad que hay en Haití y la falta de Estado que hay en Haití. Haití ha sido un Estado fallido, pero eso no quiere decir que debamos abandonarle, ni quiere decir tampoco que Haití solo pueda vivir de la caridad internacional. Hay que ayudar al desarrollo de Haití, eso tenemos que hacerlo todos, no solo República Dominicana ni la Unión Europea, también otros donantes, y vamos a ver si somos capaces de conseguir que República Dominicana tenga un desarrollo sostenible y también... Pues nos consta que el embajador Alberto Navarro ha hecho un gran esfuerzo, igual que el Programa Naciones Unidas por el Desarrollo y otros organismos internacionales, para ayudar al país por un lado, a regularizar la inmigración y por otro, a remediar la exclusión de los dominicanos de ascendencia haitiana nacidos en el país, incluyendo a los que ya tenían un registro, que fueron despojados del mismo. Muchas gracias por todo lo que han hecho ustedes para ayudarnos al equilibrio social y hasta emocional de la sociedad dominicana. Embajador, buena suerte. Muchas gracias, Juan, y gracias por ayudarnos a que nos conozca mejor la sociedad dominicana, que es la Unión Europea, y lo que hacemos aquí en este maravilloso país.